Estimada asesora y compañeros, como siempre, es un gusto saludarlos por este medio. A modo de introducción, el tema a tratar en esta semana se trata de procedimientos en liquidación, comprobación y recaudación. Ahora, como ya hemos leído en bases fiscales, que las contribuciones por parte del gobierno han cambiado notablemente y esto es muy cierto. No olvidemos que todo va en continua evolución. Incluso Benito Juárez expresó que para homogeneizar a México y ponerlo en las alturas de las grandes naciones del mundo contemporáneo, se necesitaba en el orden político la práctica de la Constitución liberal, la pacificación del país, el debilitamiento de los profesionales de la violencia y la vigorización de la hacienda pública. Se tomó como receptora del espíritu revolucionario francés la Constitución de Cádiz de 1812. Desde entonces solamente se contempló la posibilidad de determinados tribunales especiales. Esto cambia con el funcionamiento académico de los tribunales de justicia, ya que se originó la necesidad económica por parte del Estado. Se vio que era necesario la habilidad exigida en los procedimientos de recaudación. A raíz de esto, hubo grandes cambios en cuanto a la actividad recaudatoria de la administración, a la que se atribuye el conocimiento de las reclamaciones que se susciten en materia tributaria, consolidándose el carácter estrictamente administrativo del procedimiento de liquidación y cobranza de los impuestos. Con todo esto, quedó muy claro que los mexicanos, así como tienen derechos, también tienen obligaciones, y una de ellas es a contribuir con el gasto público conforme marca los mecanismos que la ley establece. A continuación, hablaremos más acerca de los temas de autoliquidación, heteroliquidación, en qué consisten las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, como también mencionaremos información acerca de las visitas domiciliarias y cómo se desarrolla, y en qué consiste el procedimiento de recaudación y cómo se desarrolla. También hablaremos acerca de las diferencias entre las facultades de comprobación y procedimiento de recaudación. La autoliquidación y heteroliquidación. La autoliquidación se le denomina declaración liquidación. Este es un acto de aplicación y cálculo del tributo, mas no es un acto administrativo. Cabe hacer mención que ésta no se limita nada más a la declaración formulada por el contribuyente, sino que abarca desde el cálculo e ingreso del impuesto de donde proviene hasta el contribuyente. Entonces, por autoliquidación se entiende que es la declaración de impuestos y cálculo del importe a pagar. La autoliquidación en otros países se le conoce como la autodeterminación por parte de la administración. Por declaración se entiende que es el documento escrito o electrónico por medio del cual se informa a la autoridad fiscal de manera que se determinó la contribución y se efectúa el correspondiente pago. En México es un documental privado y el valor probatorio será dado libremente por el aplicador de la norma. En la mayoría de los países en donde impera la regla de autoliquidación se admite la posibilidad de ratificación en caso de error mediante declaración complementarias o mecanismos análogos. México no es la excepción, ya que la autodeterminación es la regla que este sistema jurídico tributario tiene. Hay tesis que hablan que en este caso, en que el contribuyente se autodetermina, no es necesario que la autoridad hacendaria emita resolución liquidatoria de un crédito. En el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, párrafo 3, establece que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes se les proporcionarán la información necesaria dentro del plazo de 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o
dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición, expresa el pago que deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las autoridades, ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que la ley misma determina, por lo que no existe la necesidad de que el fisco ejerza sus facultades de comprobación ni de que liquide el crédito que ya es líquido y determinado conforme al artículo 66 y 151 del Código Fiscal de la Federación. En el proceso, dependiendo del supuesto, también se toma en cuenta lo establecido en los artículos 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación. En México se ha reconocido tanto la autodeterminación, que es autoliquidación, como heterodeterminación, que es heteroliquidación. Facultad de determinación o liquidación puede concluir en la determinación del impuesto a cargo o pérdida fiscal sin que esto último sea una facultad distinta. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 41, párrafo primero y segundo, apartado B, fracciones 11 y 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, corresponde a los contribuyentes y a las autoridades fiscales en el desahogo de sus facultades de comprobación determinar la situación fiscal de los sujetos pasivos en la relación jurídico-tributaria. Este último numeral reglamentario invocado como sustento en la resolución impugnada por la autoridad fiscal como se aprecian en su texto. Por lo tanto, no debe perderse de vista que lo que comprende una determinación fiscal no es más que la aplicación de los procedimientos que determine la ley del impuesto de que se trate para establecer la cantidad líquida de obligaciones fiscales del contribuyente, procedimientos que pueden derivar de resultados como en materia de impuestos sobre la renta respecto a personas morales con actividades empresariales. En términos a los artículos 10 y 55 de la ley de dicho impuesto, el resultado fiscal que puede recaer a una determinación es de impuesto a cargo o pérdida fiscal, por lo que la modificación de esta última no es más que el resultado de la facultad de determinación que tiene la autoridad conforme a la disposición en cita, sin que pase desapercibido mencionar que el procedimiento de determinación comprende todas las fases que establece la ley para conocer su resultado, como en la materia que se menciona, es determinar los ingresos, deducciones, utilidad fiscal o pérdida fiscal según sea el caso, pues todo ello integra el procedimiento de determinación de la situación fiscal, sobre la cual se otorga la facultad de hacerlo la autoridad. Para concluir este punto, traigo al presente trabajo las palabras de Jarvis Pelayo, que dice: el sistema de autodeterminación de los gravámenes se aplica en México en forma generalizada desde el 1 de abril de 1966 al entrar en vigor el nuevo Código Fiscal, que en su artículo 80 establece que la determinación y liquidación de los créditos fiscales corresponde a los sujetos pasivos, salvo disposición expresa en contrario. Las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. En el Código Fiscal de la Federación, en el título 3º capítulo, se fundamentan las facultades de las autoridades fiscales. El artículo 42, que a la letra dice: las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables salariados, los terceros con ellos relacionados a los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso determina las contribuciones omitidas a los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales. Con fundamento de lo anterior, podemos determinar que las autoridades de comprobación fiscal consisten, entre otras, las siguientes: 1. Ratificar errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que procede para la ratificación del error o omisión que se trate. 2.
Requerir al contribuyente responsable, asalariados o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, estableciendo en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos e informes que se les requiera a efecto de llevar a cabo su revisión. 3. Para practicar visitas a los contribuyentes, los responsables, solicitarios o terceros relacionados con ellos, revisar su contabilidad, bienes y mercancías, revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones en enajenación de acciones que realicen, así como cualquier otro dictamen que haga repercusión de los efectos fiscales formulados por contador público y su relación con cumplimiento de las disposiciones fiscales. 5. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan sus obligaciones. 6. Participar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. Como 7 tenemos que es recabar los funcionarios y empleados públicos de los fedatarios los informes y datos que posean con motivo de sus funciones. El 8 se deroga. El 9 dice que participar revisiones electrónicas a los contribuyentes responsables, salariados o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de información y documentación que obre en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. 10. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo de tiempo que dure la verificación. 11. Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 197 a 102 de este código. Con la mención y descripción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, podemos concluir que la autoridad fiscal tiene la facultad de investigar y confirmar la veracidad de la información financiera y sus registros contables reportada en sus sistemas, que estos concuerden con los pagos y cumplimiento de las contribuciones conforme a las leyes, que los responsables de llevar a cabo estos procedimientos cumplan con lo establecido en las leyes fiscales. Esto lo puede hacer mediante revisiones preventivas, autoritarias y seguimientos. La visita domiciliaria. ¿En qué consiste? La visita domiciliaria tiene por objeto el comprobar que el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales e implica que la autoridad fiscal se presente en el domicilio, locales o establecimientos del contribuyente para requerirle los papeles, datos, documentos, informes, bienes o mercancías que permitan a la autoridad determinar si el contribuyente ha dado cumplimiento o no a sus obligaciones y, en su caso, determinar un crédito fiscal a cargo del contribuyente y o imponer a estas sanciones. ¿Cómo se desarrolla? La autoridad tiene facultades legales para presentarse en el domicilio del contribuyente y solicitar y revisar su contabilidad. El contribuyente se encuentra obligado a permitir el acceso a su domicilio a las autoridades fiscales. La visita domiciliaria inicia con la notificación que hace la autoridad fiscal de la orden de visita al contribuyente. La visita se practica en el domicilio fiscal, local o establecimiento de los contribuyentes. En la práctica de la visita domiciliaria, la autoridad fiscal está obligada a garantizar al contribuyente que seguirá las formalidades que disponen las leyes fiscales. Para la práctica de una visita domiciliaria, en principio la autoridad fiscal designa visitadores, quienes son personal de la autoridad fiscal y quienes habrán de practicar la visita domiciliaria. Posteriormente, los visitadores se constituyen en el domicilio en el cual se habrá de practicar la visita domiciliaria para notificar al contribuyente
Una vez que los visitadores se constituyen en el domicilio, se identifican y requieren la presencia del visitado. Si los visitadores descubren en el domicilio bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que hubiere cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. Durante la visita domiciliaria, las autoridades fiscales podrán solicitar auxilio de otras autoridades fiscales competentes y notificarán al visitado de la sustitución de la autoridad y de los visitadores. En el desarrollo de la visita, las autoridades fiscales podrán conocer de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales del visitado. Las autoridades levantarán un acta final y en el cierre de la misma deberá estar presente el visitado o su representante legal. Las autoridades determinarán el crédito fiscal a cargo del contribuyente visitado y sus accesorios e incluso podrán imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales si así procede. El crédito fiscal se notificará al contribuyente dentro de los 6 meses contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita. Los ingresos obtenidos por el Estado mexicano son una parte fundamental para su desarrollo económico. Para ello existen diversos ordenamientos y reglamentos en materia tributaria, teniendo su fundamento en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. En materia de recaudación, al frente se encuentra el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la entidad responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera con la finalidad de que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público de manera proporcional y equitativa. A su vez, vigila y administra la distribución de estos ingresos, de entre los cuales están el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto al activo. Cada uno de estos tributos cuentan con su correspondiente ley y reglamento en los que se establece la fórmula que aplicará para el cálculo de cada uno de ellos. Además de la normatividad antes citada, es importante mencionar que para el sistema fiscal de nuestro país sea funcional y cumpla con su objetivo de recaudación, además de las contribuciones federales, existen impuestos y derechos y contribuciones de mejoras que establece la Ley General de Hacienda, así como procedimientos administrativos en materia tributaria, para lo cual cada entidad federativa cuenta con una propia, dando lugar a contribuciones e impuestos estatales y municipales. Asimismo, al final de cada año se expiden las leyes de ingresos correspondientes a todos los municipios y entidades federativas que pertenecen al Estado mexicano, donde se establecen los mecanismos y las cuotas o fórmulas para el cálculo de cada tributo y o contribución. En caso de que el contribuyente no hubiera cumplido con sus obligaciones fiscales dentro de los plazos y términos previstos en la ley, la autoridad podrá interponer el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 145, capítulo 3, donde establece que la autoridad fiscal podrá exigir el cumplimiento de la obligación que en caso de omisión o negación del contribuyente procederá al embargo precautorio. Contra actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrán interponer diversos recursos previstos en el capítulo 1 del Código Fiscal de la Federación, entre los cuales están el procedimiento de revisión, que es realizado por la autoridad fiscal en el domicilio del contribuyente o en las instalaciones de la autoridad, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, debiendo presentar el contribuyente datos, informes, estados de cuenta, entre otros documentos que conforman su contabilidad, con solicitud firmada que incluya sus datos personales y fiscales y los ejercicios sujetos a revisión. La autoridad señalará el plazo y lugar en que el contribuyente proporcionará la información requerida y la autoridad los analizará y al final expedirá un oficio con las conclusiones de dicha revisión. La aclaración administrativa y la revisión administrativa está a cargo de esta entidad. El recurso de revocación procede contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, nieguen devoluciones o las dictadas por autoridades aduaneras, entre otras, o contra actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se hayan extinguido o sean inferiores
cuando se dicten resoluciones que no se ajusten a la ley o determinen el valor de bienes embargados o que afecten el interés jurídico de terceros, pudiendo ser optativa para el interesado. El contribuyente podrá imponer este procedimiento a través de su buzón tributario en los términos y formas previstos en el Código Fiscal de la Federación. También está la inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que procede contra actos o resoluciones definitivas que lesionen derechos como contribuyentes o de los patrones, asegurados o beneficiarios. En resoluciones que determinen cuotas obrero-patronales omitidas, que niegan la devolución de cantidades procedentes conforme a la ley, que establezcan diferencias en la liquidación de cuotas obrero-patronales o que determinen créditos fiscales. El plazo para interponer este recurso es dentro de los 15 días siguientes al día en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado ante la delegación o subdelegación a la autoridad que emitió el acto. La facultad de resolución recae en el Consejo Consultivo Delegacional respecto a la inconformidad ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o el Infonavit. Proceden casos de que exista desacuerdo entre las empresas y los trabajadores o sus beneficiarios, cuando estén inconformes respecto de su derecho a crédito, en cuantía de aportaciones y de descuentos, o cualquier acto que lesione los derechos de los trabajadores, sus beneficiarios o patrones. Este recurso se interpone ante la Comisión de Inconformidades del Infonavit y el plazo es dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebró diversos convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas que integran el Estado mexicano, con la finalidad de establecer las atribuciones que a cada entidad corresponde respecto de la operación del sistema tributario, y con ello impulsar su autonomía y fortalecimiento financiero. La primera delega a la segunda las facultades que le corresponden respecto de la administración de los ingresos fiscales derivados de impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos, así como por multas impuestos por autoridades administrativas federales no fiscales a infractores domiciliados dentro de su territorio, debiendo la entidad federativa informar sobre las comisiones de delitos fiscales. Ambas se informarán recíprocamente de las actividades e ingresos, estableciendo los mecanismos que llevan al cumplimiento de la finalidad del convenio. Dicha información se captura en un sitio de consulta en línea para que ambas entidades tengan acceso a la misma para el desarrollo de sus funciones. Dicha información consta de, entre otros, registro vehicular, de catastro, de la propiedad y del comercio, y sobre los sistemas de información y padrones que utilice para el control de contribuciones locales. Otro aspecto relevante es llevar a cabo acciones para la obtención de información que incluye programas para la actualización del Registro Federal de Contribuyentes, así como informar y asesorar a los mismos para su exacto cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras, para establecer los mecanismos de coordinación para la generación y uso de certificados de firma electrónica avanzada emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para lo cual se requiere que los servidores públicos encargados de estas funciones reciban las capacitaciones correspondientes. Las facultades y obligaciones para el ejercicio de las actividades tributarias, la entidad federativa ejercerá facultades en materia de recaudación, recibir y exigir declaraciones, avisos y demás documentos que contengan disposiciones fiscales, comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los impuestos, su actualización y accesorios, notificar actos administrativos y resoluciones dictadas por la entidad, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, diseñar, emitir y publicar los formatos de pago en el órgano de difusión oficial, llevar a cabo el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, los procedimientos que tengan relación con multas, autorizaciones, cancelación de créditos fiscales, declaración de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad fiscal, la revisión de resoluciones administrativas, trámite y resolución de recursos administrativos, la intervención de la entidad como parte en juicios, así como todas las facultades previstas en la sección segunda del referido convenio. Las facultades y obligaciones en materia de fiscalización a cargo de la entidad son determinar los impuestos omitidos, su actualización y accesorios, practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes responsables,
solidarios o terceros, ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento de bienes o la negociación en los casos procedentes, analizar y resolver las objeciones que se formulen al respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y dictar resoluciones procedentes en la materia. También vigilará el cumplimiento de las obligaciones fiscales en términos del Código Fiscal de la Federación para lograr el indicador valor incentivo de la entidad federativa. Por lo que respecta a los ingresos generados en su territorio, en términos del artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la entidad ejercerá funciones operativas en la administración en relación con los ingresos por la ganancia de la enajenación de bienes inmuebles. Recibirá las declaraciones que presenten los contribuyentes previstas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Llevar a cabo actos de comprobación concertados con la Administración General de la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior por mencionar parte de los procedimientos aplicables para cada uno de los ingresos a que se refiere la presente actividad. Diferencias entre facultades de comprobación y procedimientos de recaudación. Nuestras leyes marcan los mecanismos para el cumplimiento de sus obligaciones. La Constitución, en términos del artículo 16, hace mención que las principales facultades de comprobación con las que cuentan las autoridades fiscales es revisar en las residencias de los contribuyentes las particularidades relativas a sus obligaciones fiscales. En dicho ordenamiento ya se establecen sus particularidades, pues contemplan ciertos requisitos a efecto de que se pueda inferir legalmente al acto de molestia. La visita está normada por el Código Fiscal de la Federación en el artículo 42, fracción 3 y 5, que contempla un catálogo de diversas facultades de las autoridades fiscales y sus particularidades están previstas en los artículos 38 y 43 a 46 de este código, por lo que el acto de comprobación está sujeto a los siguientes requisitos. Debe constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, estar fundada y motivada, indicar el lugar y lugares donde debe efectuarse la visita, consignar el nombre de la persona o nombres de las personas que efectuarán la visita. Para la visita también se cuenta con reglas como son: la visita se realizará en lugar o lugares señalados en la orden correspondiente. Si se presenta el visitador al lugar y el visitado no estuviere, se dejarán citatorios con la persona que se encuentre. En la visita al domicilio fiscal deberá identificarse los visitadores ante la persona con quien se tenga la diligencia. Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita. Los visitados están obligados a permitir el acceso al lugar, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten su cumplimiento de las disposiciones fiscales. Se podrán obtener copias de estos documentos, mismas que se anexarán a las actas particulares, parciales o actas finales levantadas con el motivo de la visita. Todo ello deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. La conclusión de la visita debe darse en un plazo máximo de 6 meses contando a partir de la notificación. Procedimientos de recaudación. La recaudación tributaria se encuentra regulada en los artículos 160 a 177 de la Ley General Tributaria, desarrollada por el Reglamento General de Recaudación. Consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas tributarias. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse en 2 periodos, el voluntario y el ejecutivo. La recaudación
en periodo voluntario es la recaudación que se efectúa en los plazos previstos para el ingreso de las deudas tributarias en el artículo 62 de la Ley General Tributaria. De este modo, las deudas resultantes en una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa del tributo autoliquidado. La recaudación en el periodo ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de la Ley General Tributaria, el periodo ejecutivo se inicia en el caso de que la deuda liquidada por la Administración Tributaria el día siguiente al vencimiento del plazo del pago en periodo voluntario. Iniciando el periodo ejecutivo, la Administración Tributaria podrá efectuar la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. La vía de apremio sigue al incumplimiento de la prestación en periodo voluntario, una vez situados en periodo ejecutivo, teniendo como finalidad la ejecución forzada del patrimonio del obligado en cuantía suficiente para cubrir las deudas no satisfechas. Su regulación básica se encuentra en los artículos 163 a 173 de la Ley General Tributaria. La apertura del procedimiento de apremio se produce con la notificación de la providencia de apremio que trae consigo los siguientes efectos. Se abre el plazo para el ingreso en apremio. Se impugna para la reclamación contra la procedencia del apremio. Los motivos de oposición al apremio se encuentran tasados en el artículo 167.3, que señalan lo siguiente: extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, solicitud de emplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación, falta de notificación de la liquidación, anulación de la liquidación, error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. Para el procedimiento del desarrollo del apremio se cuenta con la ejecución de garantías y embargo de bienes, valoración de los bienes, evaluación de los bienes y aplicación e imputación de la suma obtenida. Para la terminación del procedimiento de apremio, el artículo 173 de la Ley General de Tributaria menciona los siguientes modos de terminación: el pago de la cantidad debida, el acuerdo que declare el crédito total o parcial incobrable y el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. La diferencia entre la comprobación y la recaudación son que en la primera se verifica, comprueba y solicitan la documentación pertinente y se realizan las notificaciones a las autoridades correspondientes, esperando que sean transparentes y que los visitadores puedan atender
de la mejor manera este tipo de diligencias. En la segunda se lleva a cabo la recaudación a través de los periodos voluntario y ejecutivo, esperando se produzca el pago de la recaudación tributaria correspondiente.